a todos los fieles de su programa Un Tesoro Escondido. Ahora vamos a entrar a escudriñar las escrituras y vamos a hablar de un tema que a veces algunos cristianos ya no lo creen. Es cierto que decía nuestro hermano Claudio Rodríguez, es verdad. Hay gente que lo predicaba, lo profesaba y hoy en día no lo cree ni lo profesa. De hecho, he tenido la oportunidad de poder compartir con hermanos y hermanas, más hermanos en realidad, que se meten en la escritura y se meten tan a la literalidad y empiezan a estudiar teología histórica y dicen lo que pasa es que los primeros padres de la fe no creían esto y los segundos y los terceros y a las finales vamos a llegar todo lo mismo. ¿Y usted estaba ahí? ¿Por qué esto ha sido tan manoseado? ¿Usted estaba ahí? No estaba ahí, yo tampoco. Yo tampoco. Lo que sí es certero es que la escritura está aquí. Y una de las 5 solas del protestantismo es sola escritura. Y eso no tomamos nosotros, solo escritura. De hecho, de nosotros algunos nos critican, los más estudiosos, los más académicos, diciendo que nosotros tomamos todo literal. Bueno, ¿y qué pasa? Dijo el hermano Carlos Curilén. Bueno, ¿y qué pasa? Si a las finales nosotros queremos optar en la literalidad de la escritura, ¿en qué pecamos con eso? De hecho, que usted crea que, mire, la mayoría de los que creen que el arrebatamiento será al final de la tribulación, son aquellas personas que generalmente no se congregan, se quedan en la casa, no son ni tibios eso, son fríos, cero fervor. Entonces, mi hermano amado, como dicen por ahí, en un altar pentecostal conocí a Dios y ahí me quedo. Así que mi hermano Claudio, vamos de lleno al tema. ¿Qué opina usted acerca del arrebatamiento? ¿Qué entiende usted por el arrebatamiento? ¿Cómo lo define, su etimología? O lo que usted tenga ahí para compartirnos acerca del arrebatamiento y así sentar las bases de este tema. Amén, amén. Bueno, Dios les bendiga grandemente. Vamos a comenzar primero leyendo un texto bíblico que nos da luz, por lo menos lo que creo yo, ¿cierto? Porque me podrá decir alguien, como decía usted, hermano Marco, que los antiguos creían esto otro. A mí, la verdad es que a mí me importa lo que yo creo. Y lo que yo creo está en la Escritura. Está en la Sagrada Escritura. La palabra de Dios, el apóstol Pedro dijo esto, y tengo que decírselo, ¿cierto?, para que seamos bien sensatos respecto a lo que creemos, lo que hablamos. El apóstol Pedro dijo que la Escritura no es de interpretación privada. O sea, la palabra de Dios, como más del 70% de la Sagrada Escritura se entiende como se lee. Eso. Se entiende como se lee, no necesitamos mucha revelación o revelaciones que vengan de hombres connotados, porque he visto yo un montón de gente que tiene unas revelaciones porque son conocidos, porque ganaron alma, porque en un momento fueron de sana doctrina que lamentablemente con el tiempo se turbaron y ya no creen lo que creían en un principio. Y lo que creyeron en un principio fue lo que les dio el impulso para ser conocidos. ¿Por qué? Porque en esos momentos Dios lo usó. Ahora ya algunos lamentablemente lo está usando el diablo. ¿Para qué? Para que la gente no se congregue, para que la gente se quede tibia, mundana y no haga la voluntad de Dios. Y se han desviado sobre lo que es falsamente llamada ciencia, creo que dice la Escritura. ¿Sí? No hay que guiar por filosofías humanas, ni la falsamente llamada ciencia, que profesando algunos se desviaron de la fe. Mira, que esto sí, se traduce como apostasía, ¿no? Mira, así le dijo Vamos. Pablo a Timoteo, ¿cierto? De ahí voy a leer el texto bíblico base con el que Amén. nos vamos a explayar. Primera Timoteo capítulo 6 versículo 20 dice así Pablo hablando a Timoteo: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo y el sello. Amén. Así que Dios nos bendiga. Dios bueno, mío. vamos a darle lectura al texto base, ¿cierto? Está en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, para yo manifestar por lo menos mi postura, que yo creo que me voy antes de la gran tribulación. Eso. Y vamos a explicar un poco en esto, lo vamos a tratar de hacer de una forma bien rápida, así que usted ponga atención, si tiene lápiz, o escuche después nuevamente el programa que yo sé que va a ser de edificación Gloria a para Dios. su vida, para que tenga una postura clara, porque le digo algo, usted puede creer lo que usted quiera. Pero nosotros que estamos enseñando tenemos que tener una postura definida. Los que enseñan tienen que estar definidos, no podemos estar titubeando. O sea, yo voy a enseñar lo que yo creo conforme a la Sagrada Escritura, no según lo que yo creo, lo que yo siento, sino la luz que me da la palabra de Dios. ¿Cierto? Porque algunos pueden decir, sí, pero es que la Biblia también me da luz, ¿cierto? Que Cristo viene, ¿cierto?, a la mitad de la gran tribulación para manifestar, para argumentar su falta de compromiso con el Señor, porque como está mundano, está tibio, claro, le conviene decir que Cristo viene a la mitad de la gran Te tribulación. pone la marca al tiro. ¿Cierto? Se pone la Claro, marca al tiro. espera que vaya pasando ya ¿cierto? Ya que estén llegando casi a los 3 años y medio y se convierte. Oye, quería la papa, vos. No, y a esa altura probablemente no puedan ni comprar ni vender. Si ya, yo creo que algunos ya tienen el tatuaje puesto. Hermano, yo creo que algunos ya están listos, están esperando que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, para poner la frente. Y aquí estoy yo, márquenme a mí, quiero ser el primero. Quiero ser la primicia, alabemos al Señor, ¿cierto? Ya, dice Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, y lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien los libra, escúcheme bien,
de la ira venidera. Dios. Quien nos libra de la ira venidera. Alabado sea el nombre del Señor. Lo primero que debemos entender, que eso es lo que quiero yo hablar un poquito, que esto usted me va a tener que decir amén, sí o sí, ¿cierto? Que la iglesia vivirá leves tribulaciones. Así es, amén. ¿Cuáles son las leves tribulaciones, predicador? Son las pruebas, las luchas, las enfermedades y los ataques del mismo diablo. ¿Por qué causa? Porque la Escritura dice en 1 de Juan capítulo 5 versículo 19, nosotros somos de Dios, pero el mundo entero está bajo los pies del maligno. Así es. Y no dice bajo los pies, dice bajo el maligno, pero entendemos que bajo los pies porque él se mueve en las regiones celestes, en el segundo cielo, ¿cierto? Porque el que está por sobre el diablo, por sobre todos nosotros, es el Cristo de la gloria y el Padre eterno que está sentado en el trono, ¿cierto? Mire, el mundo entero está bajo el maligno, a excepción de la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, creo yo con todo mi corazón que este sistema que hay en el mundo, que opera en el mundo, está diseñado, escúcheme bien, para que el ser humano se corrompa y los cristianos sufran, para que se desalienten y se aparten de la fe en Cristo. Es por eso que Cristo dijo en Mateo capítulo 24, versículo 13, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. O sea, vamos a tener lucha, vamos a tener pruebas, vamos a tener dificultades, vamos a tener, como lo leímos, ¿cierto?, leves tribulaciones. De hecho, Romanos capítulo 8, versículo 18, también se lo quiero leer, dice de esta manera, escúcheme, Romanos, aquí está, capítulo 8, versículo 18, de esta manera, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestar. O sea, Pablo nos está dando luz, que vamos a tener lucha, pruebas, dificultades que son momentáneas. Por eso vuelvo y reitero, esto lo que estamos viviendo nosotros en este tiempo no es la gran tribulación, son leves tribulaciones que cada uno de nuestros hermanos sufre en cada parte del mundo. El libro de los Hechos, capítulo 14, escúcheme bien, versículo 22, dice de esta manera, ¿cierto? Hablando Pablo cuando fue apedreado en Listra, que casi lo mataron, ¿cierto? Y se paró y volvió a entrar en la ciudad. Pablo de alguna manera trataba de alentar a los hermanos porque los hermanos, viendo las cosas que le acontecían a los apóstoles por causa de predicar el evangelio, ¿cierto?, muchas veces estaban expuestos a la muerte. Y Pablo, que dice la palabra de Dios aquí, dice, Pablo, mire, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Ícono y a Antioquía, donde lo habían apedreado. Y dice, confirmando los ánimos de los discípulos, o sea, animándolos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, escúcheme bien, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, Pablo está diciendo, vamos a tener lucha, vamos a tener pruebas, vamos a tener dificultades, pero vamos a entrar al reino de Dios. O sea, la iglesia no está exenta de los problemas que se manifiestan en este mundo. Y Cristo lo dijo hablándole a sus discípulos en el San Juan capítulo 16, versículo 33. Él les dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, vamos a tener leves tribulaciones, pero esa no es la ira venidera. Y eso es lo que quiero apuntar yo en esta hora de la noche, ¿cierto? ¿Cuál es la ira venidera? Que a esto le vamos a dar una pequeña pincelada nomás. Usted anota los textos bíblicos y estúdielo en su casa, ¿cierto? ¿Cuál es la ira venidera? También conocida, escúcheme bien, como la angustia de Jacob. ¿Dónde está eso, predicador? Jeremías capítulo 30, versículo 7. También es conocida como la indignación. Isaías capítulo 26, versículo 20 al 21. Y también es conocido como tiempo de angustia. Daniel capítulo 12. La ira venidera, escúcheme bien, se refiere a la justicia divina y el juicio que Dios ejecutará sobre el mundo pecador. Aleluya. Para probar a los moradores de la tierra. Apocalipsis capítulo 3, versículos 10 y 11, hermano Marco, léalo por favor. Apocalipsis capítulo 3, versículos 10 y 11. 10 y 11, dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. O sea, aquí Dios está diciendo que va a probar a los moradores de la tierra. ¿Con qué? Con la ira venidera, ¿cierto? Así pero es. ¿Qué es lo que dice? Léame nuevamente el versículo 10, por favor, querido hermano Marco. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. O sea, Dios está diciendo que los que guarden su palabra, los que caminen conforme a los mandamientos de Dios, Dios los va a guardar, los va a sacar, los va a destituir de ese castigo que viene sobre la tierra por haber desechado el amor de Dios, porque eso lo dice también en el libro de Tesalonicenses. Ahora, debemos decir que hay tres posturas acerca del arrebatamiento de la iglesia. Primero, tenemos a los post-tribulación,
escúcheme bien, que creen que la iglesia será arrebatada después del periodo de la gran tribulación. O sea, estos creen que después que venga la gran tribulación, que caigan los juicios, los 21 juicios de Dios que habla el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Después al final creen que va a venir Cristo a buscar a su iglesia, pero eso es falso. Porque cuando Cristo venga al final de la gran tribulación, va a venir con la iglesia que ya sacó de la tierra, ¿cierto? En el arrebatamiento. Porque, mire, esto es una postura para mí, una postura satánica. ¿Por qué causa? Porque le da, ¿cierto?, libertad a todos los hermanos a que no se congreguen, a que no oren, a que no ayunen, a que no se aparten del mal. O sea que es una licencia para pecar descaradamente. ¿Por qué? Porque cuando venga la gran tribulación, o sea, ahí se congregan, ahí se apartan, ahí hacen el esfuerzo y van a la iglesia. No, este es un camino de esfuerzo donde uno tiene que negarse a sí mismo para alcanzar las promesas. Las promesas están, pero hay que alcanzarlas. Segundo, los mil tribulación. Estos creen que la iglesia será arrebatada a la mitad del periodo de la gran tribulación. ¿Que es parecido? Es parecido a lo final. Licencia para pecar. Si yo en estas dos posturas, lo único veo que es licencia para pecar, licencia para no congregarse, licencia para no hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo terrible. Santo. Y yo estoy definido con la tercera. Por eso quisimos leer este texto bíblico y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y nosotros, los que creemos que Cristo viene en cualquier momento, somos los pretribulación. Somos los que creemos que la iglesia será arrebatada antes del periodo de la gran tribulación. Tengo que decirlo, la gran tribulación tendrá un periodo de duración de 7 años. Eso es lo que nos da luz la Sagrada Escritura, ¿cierto? A través de la escatología bíblica, que son los tiempos finales, los tiempos futuros, que habla Daniel, que habla justamente como lo leí en Jeremías capítulo 30, versículo 7, y nos muestra todo el libro de Apocalipsis, la gran revelación, que es quitar el velo, ¿cierto? Que eso significa Apocalipsis, revelación, ¿cierto? Van a haber 7 años donde los primeros 3 años y medio serán de prosperidad y de una paz, escúcheme bien, ficticia, donde en todo el mundo. Y en ese momento se cumplirá lo que dijo el Señor por medio del apóstol San Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 3, que me gustaría que lo leyeran, hermano. Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 al 3, que ahí será, estos son los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, después que la iglesia ya fue arrebatada, ¿cierto? Sucederá esto, y por eso que la gente estará totalmente confiada antes que les pongan la marca en la frente. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses. Sí, capítulo 5. 5. Sí, versículo 1 al 3. Versículo 1 al 3. Ya, dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día que el Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta no escaparán. Ese es el momento, escúcheme bien, donde pasarán los 3 primeros años y medio de la gran tribulación, y después de que pase esto, cuando vendrá destrucción repentina, destrucción de repente, y no escapará porque nadie podrá escaparse, vendrán los 21 juicios que Dios derramará a través de las trompetas, a través de las copas de ira, y a través de ¿qué lugar es la otra? Los 7 sellos. Los 7 sellos. Ahí quedará las grandes en la tierra. Ya no habrá, creo yo, que no habrá oportunidad. Hay algunos que dicen, no, que cuando Dios saque la iglesia de la tierra, ¿cierto? Que dará el Espíritu Santo. A mí me cuesta creer eso. ¿Por qué causa? Yo lo voy a decir porque dice Primera de Juan, capítulo 3, me parece, que algunos serán, ¿cierto? Algunos cuando venga Cristo se quedarán avergonzados. Y creo yo que sentirán que se van y va a salir la pura presencia de Dios. Algunos me dirán, ¿cierto? Porque esa es la postura. Sí, pero que ¿cómo Dios después va a convencer a los 144.000 sellados? Fácil. Dios enviará en ese momento el Espíritu Santo. Y para Dios no hay nada imposible. Él creó todas las cosas para Dios. Dios podría quitar el Espíritu Santo ahora, si Él quiere lo hace, y mañana podría derramarlo de nuevo, si es problema de Él. Así que yo por lo menos me guío a esa postura, que algunos van a quedar avergonzados por esa causa, porque Cristo, ¿qué es lo que dice? Os tomaré a mí mismo. O sea, Él vendrá, sacará a la iglesia que está llena del Espíritu Santo, pero los que van a quedar avergonzados, alejándose del avergonzado, creo yo, ¿cierto? Que en mi postura, en la que yo veo, y se lo voy a leer aquí, si yo sé dónde está. Gloria a Dios. Sí. Amados, dice, Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como aquel es.
Bueno, la cosa que hay que... Se lo voy a buscar, ¿eh? Pero está en la palabra de Dios, dice que algunos van a quedarse avergonzados, hermanos, van a ser lamentablemente, se van a quedar aquí. Y voy a buscarlo, ¿cierto? Así que póngale nomás, hermanito Marco, voy a buscar el texto bíblico. Amén, amén, amén. Le damos las gracias al Señor. De hecho, mis amados hermanos, respecto a lo que estamos hablando, es importante poder definir esta palabra arrebatamiento, porque hay gente que de repente pregunta, ¿y eso se come? ¿Eso qué es eso? ¿Qué es eso? Dios mío, ¿qué es eso? No se sabe lo que es el arrebatamiento. Ya lo primero que usted tiene que entender es arrebatar. ¿Cierto? Arrebatar es algo tomado de golpe. De hecho, la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16 en adelante, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, o sea, una voz que va a resonar en los cielos, Aleluya. con voz de arcángel. Según la teología sistemática, la angelología, el arcángel tenía un nivel sobre los ángeles. ¿Y a quiénes vamos a ser arrebatados? Cristo dice que en los últimos días los ángeles vendrán, tomarán al trigo, lo echarán en el granero, y tomarán a la cizaña y la echarán al fuego. Por ende, cuando hay una voz de mando, es como Dios diciendo, ya, partan a buscarlo. Y después, ¿quiénes son los que escuchan esta orden? Los ángeles. Aleluya. O sea, los arcángeles. Y los arcángeles que comandan a los ángeles, le dan este mandato a los ángeles. ¿Qué hacen los ángeles? Hacen sonar la trompeta. Por eso dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Quién hace sonar la trompeta según Apocalipsis? Las 7 trompetas de los juicios. Los ángeles. Por ende, la Biblia dice en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 51 en adelante, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, sino que todos seremos arrebatados, transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Hay una de las 7 fiestas que celebran los judíos, que se llama Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas, que casualmente dura 7 días. Imagínense el periodo de los 7 años. Por esto, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, mi amado hermano, tiene que entender, sonará a la final trompeta. No es la final trompeta que habla Juan. Recuerde que Juan y Pablo se dice que posiblemente no eran contemporáneos, en el sentido de que posiblemente Juan estaba en la isla de Patmos y Pablo estaba predicando el evangelio acá a los gentiles. ¿Ya? Para que se entienda. Juan habla de las trompetas que ven la revelación, pero lo que habla Pablo habla de la cultura hebrea, porque él era hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Entonces él hablaba, posiblemente se refería a esta fiesta de las 7 trompetas, en la que se iba a tocar una trompeta que es la que va a resonar en los cielos. Y dice Cristo, dice que la señal de la venida del hombre va a ser así, como la luz de la aurora que aparece, y dice como un trueno, como un relámpago. Que, oye, solo tu Señor, ¡guau! Y ves solo pasar en un abrir y cerrar de ojos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Y él también hablando, continuó con el texto bíblico de Tesalonicenses, con trompeta de Dios descenderá del cielo, los muertos en Cristo serán resucitados, ¿cierto? Y dice que ellos volarán primero y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados. Arrebatado viene de una palabra griega arpazo o arpazó, que significa tomado violentamente, tomado de un momento a otro. Aleluya. Como dicen por ahí, es como un manotazo de león, que llega y eres arrebatado, eres tomado, eres como ese león que viene y arrebata a la criatura de su madre. Amén, amén. De un momento a otro. Y ahí dice que recibiremos al Señor en el aire. ¡Wow! Cuando Zacarías capítulo 14 me dice que en la segunda venida, Él viene y pisa el monte de los olivos y lo parte en dos. Entonces cuando Él está haciendo un llamado, y esto se lo decía un hermano que no cree que Jesucristo viene antes de la gran tribulación, y él decía lo siguiente, que solamente la Escritura siempre está relatando y está respaldando solo la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y que no hay un arrebatamiento previo. Y yo te lo ilustraba de esta manera. No es lo mismo que yo te vaya a buscar a tu casa porque a lo mejor te van a robar, te la van a quemar, y yo antes de que eso sea quemado, antes de que eso sea destruido, antes de que eso sea embargado, ¿qué hago yo? Te llamo. Claudio, sal, yo no entro a tu casa, yo no vine a tu casa, yo te llamé de afuera. Y dice la Biblia que el Señor nos llamará a los aires. Por ende a mí no me calza que esa sea la segunda venida, sino que es un advenimiento, es una venida es una prevenida, en la que el Señor va a llamar a lo que, ¿sabe? Tranquilo mi hermano, tranquila mi hermana, si el Señor va a llamar a los que le están esperando. Él no viene a buscar a los que no le esperan, Él viene a buscar a los que los estamos esperando. Y dice que seremos arrebatados y estaremos siempre con el Señor, por tanto alentados los unos con los otros con estas palabras. El Señor viene. Y quiero terminar con esto, mi hermano Claudio. Apocalipsis capítulo 4, verso 1, después de los mensajes a las 7 iglesias, aleluya, ¿cierto? De la Asia Menor, como se dice. Después del mensaje de la predicación, se dice que esto es tipo arrebatamiento. Los exegetas bíblicos, los escatólogos bíblicos, por si usted no sabía, al capítulo 4 de Apocalipsis, verso 1, hablan de que este es una tipografía, por decirlo de esa manera, del arrebatamiento de la iglesia. En el que dice así: después de esto miré,
y aquí una puerta abierta en el cielo. Santo Dios. Y la primera voz que oí, como de trompeta. ¿No le suena como de trompeta? Aleluya. ¿Quién era que iba a ser llamado según 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17? Verso 16-17. Dice que su voz, dice, con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y aquí me dice que el cielo está abierto, lo primero. Segundo me dice, y la voz que oí era como de trompeta. Y hablando conmigo dijo, sube acá. Y yo te mostraré las cosas que sucederán. ¿Después de qué? Después de esta. Primero viene el mensaje. Por eso nosotros creemos que el Espíritu Santo tiene que ser derramado nuevamente. Y si usted no lo cree, bueno, quédese sentado como momia seca. Yo espero que el Señor nuevamente manifieste su presencia, su Espíritu Santo, que volvamos a tener un mega avivamiento en el que la iglesia se levante y que por misericordia, ojalá, nuestros familiares inconversos sean alcanzados por el Espíritu Santo y los convenza de pecado, justicia y juicio, y ellos puedan llegar en el último momento. Porque estamos viviendo los tiempos de Noé, estamos viviendo los momentos de Sodoma y Gomorra, los tiempos de Lot, en los que se dan en casamiento los homosexuales, las lesbianas, que ellos no hacen uso natural de la mujer. 1 Corintios capítulo 6, verso 9, que de los tales no heredarán el reino de los cielos. Y la Escritura dice que antes de que el diluvio viniese y arrasase, Dios llamó a los justos y los metió al arca. Antes de que se derramase el fuego que descendería del cielo en juicio a la homosexualidad, promiscuidad, lujuria que vivía Sodoma y Gomorra y 3 naciones más, de las cuales era Zoar y no me acuerdo los otros. Adma, Seboín y Zoar. Y Zoar. De los cuales dice la Escritura que primero sacaron a Lot, el cual dice que afligía su alma justa según Hebreos. Amén. O Santiago, no recuerdo cuál es la epístola que lo dice. Santiago. Dice que afligía su alma justa en las puertas de Sodoma. Entonces, mi hermano amado, la evidencia bíblica dice que antes de Dios mandar un juicio, primero viene la misericordia, viene el momento de arrebatar a los justos, viene el momento de que los justos vayan al cielo y que los impíos se queman. De hecho, hay una alabanza bien pentecostal antigua que decía, atención, dice Dios llamando al mundo, convertíos en el nombre del Señor, porque luego la tierra será destruida. Y primero fue por un diluvio, y la Biblia dice, según la epístola de Pedro, que todo esto está reservado para ser consumida por el fuego. Y casualmente la Biblia me habla eso, en las 21 catástrofes naturales que van a suceder en la tierra, va a caer fuego del cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Y seguimos con el tema. Yo creo con todo mi corazón. Bueno, encontré el texto bíblico, de ahí se lo voy a leer, ¿ya? Vamos, para seguir con la temática. Creo que antes de que vengan los juicios, los 21 juicios de que habla el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Viene la misericordia de Dios. De hecho, tenemos ilustración en la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 5, cuando habla de Enoc, ¿cierto? De Enoc, del hombre que caminó con Dios, ¿cierto? Dios lo traspuso, se lo llevó Dios, lo sacó de una forma abrupta, ¿cierto? Lo transpuso, ¿cierto? Que quiere decir transferido o sacado de un lugar a otro. Dios lo saca de la tierra y lo pone en otro lugar, ¿cierto? Fue sacado de la tierra y llevado al cielo, escúcheme bien, antes del diluvio. Porque vuelvo y reitero, antes del juicio viene la misericordia. Voy a darle otro texto bíblico que nos da luz, que nos vamos antes de la ira venidera, de la gran tribulación. Sí, aquí está. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, dice así: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que creo que nos vamos antes de la ira. Pues nosotros estamos esperando, según Tito, ¿cierto? El libro de Tito, capítulo 2, versículo 13, estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, hay que aclarar, escúcheme bien, que el arrebatamiento no es la segunda venida de Cristo en gloria. Primero, como estaba leyendo, usted estaba explicando acerca de cuando Cristo viene y se posa en el Monte de los Olivos, ¿cierto? Cristo, cuando viene y se posa en el Monte de los Olivos, ya viene con su iglesia. Y siga leyendo Apocalipsis a dar cuenta que viene Cristo en un caballo blanco y viene su iglesia en caballitos blancos también. Así que tengo que decirle, en el cielo hay caballos, sí, hay caballitos blancos. Apocalipsis 19. Ya que Cristo aparecerá al final de la gran tribulación con su iglesia, Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 21, donde nuestro bendito Salvador después posará sus pies sobre el monte de los olivos y el monte de los olivos se partirán dos. Zacarías capítulo 14, versículo 4. Escúcheme bien, el arrebatamiento será una reunión, la reunión de Cristo con su iglesia en el aire. Cristo no posa los pies en la tierra, por eso es un arrebatamiento, por eso también se le llama rapto, y nos falta lo que dicen, no, pero es que la Biblia no habla de rapto. Bueno, en latín viene la palabra que se pronuncia como raptus, que justamente haciendo alusión al arrebatamiento, y habla literalmente de rapto. Pero los que no saben, los que quieren de alguna manera enlodar, ¿cierto? Que de repente es como cuando hablan de los pecados, ¿cierto? Uy, pero si en la Biblia no sale que no hay que fumar marihuana, ¿no? En la Biblia no sale que no hay que consumir cocaína. Pero todos saben que esa cuestión es pecado.
porque uno maltrata el templo del Espíritu Santo, que es el cuerpo, ¿cierto? Mire, este evento también se conoce como parusía, ¿cierto? Que proviene del griego parousia, donde se refería, escúcheme bien, donde hablaba de un rey que visitaba a su pueblo y sostenía una reunión con los nobles de la ciudad fuera de la ciudad. O sea, es lo que va a hacer Cristo. Cristo visitará a su pueblo, ¿cierto? Vendrá en la nube del cielo fuera de la tierra y se juntará ¿con quién cree usted? Con los nobles de la tierra, con sus hijos, con los lavados, con los redimidos, con aquellos que recibieron a Cristo, con aquellos que caminan, con aquellos que ponen por obra la palabra, con aquellos que aunque saben que tienen luchas, pruebas, dificultades, le creen al Señor. Y Él nos viene a buscar a los incrédulos, según Apocalipsis capítulo 21, me parece que en el versículo 4, tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre. Los incrédulos no entran, los mundanos no entran, los tibios no entran, los que no hacen la voluntad no entran, hermano mío. Es por eso que estamos viviendo estos tiempos finales y nuestro deber es comunicarle a aquellos que aman al Señor, a aquellos que aman la palabra del Señor, que no desistan, que sigan adelante, que se esfuercen, aunque el diablo diga que Cristo no viene. No, Cristo aparecerá en las nubes en cualquier momento, porque ¿cuál fue la promesa? San Juan capítulo 1 en adelante, ¿cierto? Dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, les hubiera comunicado, dijo el Señor Jesucristo. Pero voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez, yo tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y dice: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino tomar. Le dijo, porque así están los incrédulos: Señor, no sabemos dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? Y el Señor plasma esta palabra gloriosa que tantas veces le hemos predicado en la calle. Jesús dijo: Tomás, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Aquí la cosa, mire, es terriblemente clara. Usted quiere irse con Cristo, tiene que prepararse, agarre las maletitas, ¿cierto? Meta fuego en su corazón, vístase ¿cierto? De vestiduras blancas, resplandecientes, sin arrugas, sin manchas. ¿Cómo puedo emblanquecerla? Bueno, Cristo dejó su sangre bendita, pero le digo algo: el Rey viene pronto, y los incrédulos se quedan. Los inconstantes se quedan. Los que no tienen un compromiso con Dios, lamentablemente, no se van a ir. Esta tiene que ser una alerta para aquellos que nos escuchan. Hay que despertar, hay que poner el evangelio serio, hermano. Y eso es una cosa que a mí como que el corazón algo me carcome en este tiempo, porque vemos la tibieza, vemos el poco compromiso, vemos el poco interés que los creyentes, los canutos, los cristianos, los evangélicos muestran hacia el Dios que dio todo por ellos, hermano. La gente ya no está teniendo ese fervor, ese amor que tenía antes con el Señor. No le creen a Dios, la gente está incrédula, la gente por cualquier cosa se va al mundo, hermano. La gente busca excusas para no servir a Dios. Imagínense lo que va a suceder cuando suene la trompeta, porque ahí van a querer entrar y van a comenzar así: Señor, ábreme. Y el Señor les va a gritar, como le dijo a las vírgenes: oye, usted no los conozco, no sé dónde sois. Ahora es la oportunidad. Y me replica la palabra de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Es aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dios siempre nos está llamando. Es momento de abrir el corazón, dejar los prejuicios de lado, dejar todas aquellas cosas que nos contaminan y nos apartan de la voluntad del Señor. Así que avancemos, hermano mío, porque Cristo viene pronto. Amén, amén. Así es, mi hermano José, no sé si tiene un aporte al tema, que ya esto está ardiendo acá, está ardiendo en llama. Ya estamos en la tercera vigilia de la noche según los judíos. Santo Aleluya, Dios. Santo es el nombre del Señor, amén. Con lo que dijo mi amado padre, hermano Claudio Rodríguez, de que es verdad, porque uno pasa tribulación, uno pasa algunas cosas, uno pasa tentaciones, pero uno tiene que seguir avanzando. Uno tiene que seguir avanzando porque la venida de Cristo está cerca. El arrebatamiento de la iglesia está cerca. Y quisiera leer un versículo bíblico que se encuentra en Filipenses capítulo 3, versículo 12. Dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Cuando se refiere a asir, se refiere a alcanzar, y al saber ese significado dice: si logro alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Cuando se refiere a este versículo, se refiere que nosotros tenemos que avanzar la carrera. Se refiere que nosotros tenemos que seguir peleando la batalla porque Cristo viene por su iglesia, viene por su pueblo, y nosotros haberlo recibido, nosotros somos salvos a través de la purificación de su sangre. Así que hermano, usted que lo recibió, así que hermano, usted que está con Cristo, siga adelante porque la venida de Cristo está cerca, porque está cerca el arrebatamiento de la iglesia, está cerca el zarpazo, como lo dice nuestro pastor Juan, está cerca el llamamiento de Jesucristo hacia su iglesia. Así que hermano, también quisiera leer un versículo que se encuentra en Santiago, capítulo 1, versículo 12, que dice así: alabado sea el nombre del Señor. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La Biblia ahí muestra de que nosotros tenemos que seguir avanzando, porque nosotros vamos a recibir esa corona incorruptible de gloria, esta corona que incluso Jesucristo tuvo que sufrir al ponerse, mejor dicho, al que le pusieran una corona de espinas, para que nosotros a través de nuestra fe, a que nosotros a través del creer en Él, podamos recibir una corona incorruptible de gloria que nos va a dar el Señor en el día del juicio, en el día del arrebatamiento de su iglesia. Así que hermano, siga adelante, siga la meta, siga corriendo esta buena carrera, porque solo Cristo puede ayudarnos a avanzar, porque solo Cristo nos puede llevar a su santuario. Y este sería mi aporte, mi hermano Marquitos. Amén, amén, gloria al Eterno, amén, amén. Mi hermano Claudio, ya se nos está, como dice nuestro pastor Juan Conejo, la hora está avanzada. Así que, hermano Claudio, si tiene algo más ahí para que no se le quede en el tintero, y acá yo termino con un textito. Vistámonos de las armas de luz, dijo. Eso. Bueno, mire, la palabra de Dios dice que ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos, ¿cierto? El Señor le dijo a los discípulos: cuando veis todas estas cosas, las señales, cuando vean la apostasía, cuando vean la maldad incrementándose, la homosexualidad, la perversión, la gente casándose, dándose en casamiento, cuando veamos los terremotos, las pestilencias, las guerras, los rumores de guerra, Él dijo: cuando veis todas estas cosas, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Termino con esto. El apóstol Pedro dijo en el capítulo 3, versículo 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él le está hablando aquí, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, a la iglesia del Señor Jesucristo, aquellos que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido. Él le está hablando a los salvados, a los hijos de Dios, aquellos que esperan al Señor, porque hay muchos que se cansaron de esperarle, algunos que ya dudaron, algunos el diablo se los engrupió, los cuenteó. Y yo puedo decirle algo: la Biblia dice, ¿cierto?, en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Cristo viene. Avancemos, tomémonos de las promesas de Dios, que son fieles, son verdaderas. Si Él dijo que iba a venir, Él volverá. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, esfuércese. Tenemos oportunidad todavía. Mire, cuando usted ve un día nuevo, ¿sabe lo que quiere decir eso? Que todavía tenemos esperanza. La iglesia todavía tiene esperanza, así que aquellos que están chuecos, aquellos que se cansaron, aquellos que están deprimidos, aquellos que están en el suelo, aquellos que están desmotivados, creo que hoy día es el día que tenemos que ponernos en pie, tomarnos de la mano de Cristo, hermano, y podremos después, cuando volemos al cielo, decirnos lo uno a lo otro cuando estemos juntándonos ya con el Señor: hermano Marco, vamos a ir volando con vestiduras resplandecientes, con cuerpos incorruptibles de gloria. Hermano, valió la pena. Gloria. Así que sigamos adelante, hermano, venga lo que venga. Un día volveremos. Voy a leer el último tema. Adelante, por favor. Quiero entregarle esto que me lo está dando el Señor ahora. Ya, mire, esto, aquí está. San Juan capítulo 16, versículo 20, lo voy a leer. Ya dice: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da luz y tiene dolor, porque ha llegado su hora, después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. Y esto es para usted. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero mire la promesa del Señor: pero os volveré a ver. Gloria a Dios. Y se gozará vuestro corazón. Escúcheme bien. Y nadie os quitará vuestro gozo. Pero Dios mío, que sea. Dios me los bendiga. Gloria a Dios. Amén, es una realidad, mi hermano. De hecho, la palabra del Señor también dice que Él vino por primera vez
a morir por todos nosotros, por los pecados de todos nosotros, Amén. y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, sino a buscar solamente a los que le esperan. Amén. Apocalipsis capítulo 22, verso 17, para terminar, dice la palabra de Dios, y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Verso 20, el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. El Kyrios Jesus, Señor Jesús. Amén. Así que mi hermano José, si puede poner la cortina para orar, y vamos a estar orando al Señor.